Las expresiones regulares son un lenguaje dentro del lenguaje para describir patrones de texto. Con una expresión regular puedes buscar, validar, extraer y transformar texto de formas que serían imposibles o muy verbosas con los métodos de string que conocemos. Ya las vimos brevemente en el video del cifrado César para filtrar caracteres. Hoy las vemos en profundidad. Son una herramienta que existe en prácticamente todos los lenguajes de programación y en muchas herramientas de terminal, así que aprenderlas en Python te sirve en cualquier contexto. El módulo que las implementa en Python se llama Re y viene incluido en la librería estándar. Los metacaracteres son los bloques básicos de construcción de las expresiones regulares. El punto coincide con cualquier carácter excepto el salto de línea. El circunflejo ancla el patrón al inicio del string. El dólar ancla al final. El asterisco significa 0 o más repeticiones del carácter anterior. El más significa una o más repeticiones. El interrogante significa 0 o una repetición, es decir, el carácter anterior es opcional. La barra invertida escapa un metacarácter para tratarlo como literal. Barra invertida punto coincide con un punto real, no con cualquier carácter. Las clases de caracteres permiten especificar un conjunto de caracteres aceptables en una posición. Los corchetes definen una clase. Corchete abre los caracteres permitidos, corchete cierra. Un circunflejo dentro de los corchetes niega la clase, cualquier carácter excepto los listados. Python tiene clases predefinidas con barra invertida. D para dígitos, W para letras dígitos y guión bajo, S para espacios en blanco. Sus versiones en mayúsculas son la negación. D para no dígitos, W para no letras ni dígitos, S para no espacios. Los paréntesis en las expresiones regulares crean grupos de captura. Un grupo agrupa parte del patrón y captura el texto que coincide para poder extraerlo. La alternancia con la barra vertical dentro o fuera de un grupo significa o cat o dog coincide con cat o con dog. Los grupos también son útiles para aplicar cuantificadores a secuencias completas, no solo a un carácter. Con el paréntesis interrogante dos puntos creas un grupo de no captura, que agrupa sin capturar, útil cuando quieres agrupar para el cuantificador, pero no te interesa extraer ese grupo. Los cuantificadores controlan cuántas veces se repite un elemento. Las llaves permiten especificar un número exacto o un rango. Llaves n repite exactamente n veces, llaves n, m repite entre n y m veces. Por defecto los cuantificadores son greedy, voraces, intentan coincidir con el máximo posible. Añadiendo un interrogante después del cuantificador lo haces lazy, perezoso, intenta coincidir con el mínimo posible. La diferencia es importante cuando tienes etiquetas HTML u otras estructuras, donde el patrón puede aparecer varias veces en la misma línea. El módulo re tiene varias funciones para aplicar expresiones regulares a strings. Match comprueba si el patrón coincide al inicio del string y devuelve un objeto match o none. Search busca el patrón en cualquier posición del string y devuelve la primera coincidencia. Findai devuelve una lista con todas las coincidencias como strings. Finditer devuelve un iterador de objetos match más eficiente para textos grandes. El objeto match tiene métodos para obtener el texto coincidente, su posición y los grupos capturados. Compilar la expresión con re.compile es más eficiente cuando la usas muchas veces, porque Python no tiene que recompilarla en cada llamada. Subsustituye las coincidencias del patrón por otro string. El tercer argumento es el número máximo de sustituciones. Si no se especifica, sustituye toda. El string de reemplazo puede referenciar grupos del patrón con barra invertida 1,
barra invertida 2, etc. Split divide el string usando el patrón como separador, igual que el método split de strings pero con el poder de las expresiones regulares. Estas dos funciones combinadas con los grupos de captura permiten transformaciones de texto muy potentes que serían imposibles con los métodos básicos de string. Los grupos con nombre permiten asignar un identificador a cada grupo en lugar de un número. La sintaxis es paréntesis interrogante, P mayúscula menor que nombre mayor que patrón. Para referirse al grupo en el reemplazo de sub, se usa barra invertida G menor que nombre mayor que. Los grupos con nombre hacen las expresiones regulares mucho más legibles y mantenibles, especialmente cuando hay muchos grupos. También puedes acceder a los grupos por nombre en el objeto match con el método group pasando el nombre como string. Los flags modifican el comportamiento de la expresión regular. Re.ignorecase o re.iase la búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas. Re.multiline o re.m hace que el circunflejo y el dólar coincidan con inicio y fin de cada línea, no solo del string completo. Re.dotar o re.s hace que el punto coincida también con saltos de línea. Re.verbose o re.x permite escribir la expresión regular en varias líneas con comentarios, lo que es imprescindible para expresiones complejas. Puedes combinar varios flags con la barra vertical. Eso es todo para las expresiones regulares. Son una herramienta potente, pero con una curva de aprendizaje pronunciada. La clave es practicar con casos reales, validar emails, extraer fechas, limpiar datos. Hay herramientas online como regex101.com donde puedes probar tus expresiones en tiempo real con explicaciones de cada parte. Recuerda que las expresiones regulares no son siempre la mejor solución. Para parsing complejo de HTML o JSON hay librerías específicas mucho mejores. Las regex brillan en validación, extracción de patrones simples y transformaciones de texto. En el próximo video vemos Datetime para trabajar con fechas y horas. Dale al like y hasta el siguiente.